Bueno, pues continuamos con el problema número 6. Dice, sobre una mesa actúa una fuerza de 10 newtons dirigida a 230 grados con respecto al eje X positivo. Estos 230 grados son con respecto al eje X positivo. Considera el eje horizontal X positivo a la derecha y el eje vertical Y positivo hacia arriba. ¿Cuáles son los componentes rectangulares de esa fuerza en los ejes X y Y respectivamente? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar los ejes. Dice que este es el eje Y y este es el eje X. X positivo hacia la derecha, X negativo a la izquierda, Y positivo hacia arriba y Y negativo hacia abajo, como suele suceder. Dice que el ángulo o la fuerza está dirigida a 230 grados con respecto al eje X positivo. Quiere decir que desde aquí hasta aquí son 180 grados, ¿verdad? Y 230 medido desde aquí hasta acá, el vector estaría en el tercer cuadrante y serían 230 grados hasta ese vector partiendo desde aquí. Eso quiere decir 230 grados con respecto al eje X. Este es el vector que dice que tiene una magnitud de 10 newtons. Sería este vector. Y te están preguntando cuáles son los componentes del vector. Todo vector tiene componentes en X y en Y. Entonces, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, se ponen en contra de las manecillas del reloj. Tercer cuadrante estaría nuestro vector y cuarto cuadrante. Entonces, lo que yo considero, siempre que haya una descomposición de X y Y de un vector, se forma un triángulo. Digamos que de aquí, para el eje X, se haría un vector en X para la izquierda, y para cerrar el vector se forma un triángulo, iría en el eje Y hacia abajo. Si te fijas, este vector, para cerrar este vector de 10 newtons que se encuentra a 230 grados, el vector en X va del 0, digamos, a la izquierda de las X. Por lo tanto, esta composición en X, o fx vamos a llamarle, va a ser negativa. Y como este vector que va en Y, para poder cerrar el triángulo, va para abajo, entonces la fuerza en Y también es negativa. Entonces, si tuvieras un vector en el primer cuadrante, sería X positiva, Y positiva, o Fx positiva, Fy positiva. Si tuvieras un vector en el segundo cuadrante, o sea, del 90 al 180, la composición en X sería negativa y en Y sería positiva. En el vector 3, como en el cuadrante 3, como estamos viendo, la Fx es negativa y la Fy es negativa. Y cualquier vector que tengas en el cuarto cuadrante, la Fx sería positiva y la Fy sería negativa. Entonces aquí, si tú quieres tener como constante que todas las descomposiciones de una fuerza o de un vector en X siempre va a ser coseno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo, podemos ponerle teta, que representa el ángulo, por la fuerza. Y la descomposición de la fuerza en Y, o sea el vector en Y, sería siempre con la función trigonométrica seno del ángulo por la fuerza. Esto se mantiene constante, hay una condición, siempre y cuando el ángulo, en este caso le pusimos teta, puede ser cualquier letra, ¿verdad? El ángulo sea tomado con respecto al eje X, muchachos, ya sea X positivo o X negativo, dependiendo en qué cuadrante quede, con respecto a X. Entonces, aquí tenemos 230 grados y este ángulo es el ángulo teta, es el que me interesa. Si tú a 230 le quitas los 180 que son de aquí a aquí, pues lógicamente el ángulo teta vale 50 grados. Otra vez, porque a 230 le quité 180, entonces nada más saqué este ángulo del eje negativo X al vector, serían 50 grados. Tú siempre, para poder mantener constante esto de que coseno sea para la Fx y seno para la Fy, siempre agarra el ángulo con respecto a X. Si tú tienes el ángulo en el primer cuadrante, agarra este ángulo. Si tú tienes en el segundo cuadrante el vector, agarra este, ¿sí? Tercero es este, y si tú tienes cualquier vector en el cuarto cuadrante, agarra este de aquí. Si tú agarras el otro, esto va a cambiar y para qué te metes en problemas, mejor manténlo constante. Por lo tanto, la composición en X dijimos que va a ser negativa,
porque en el cuadrante número 3 la fx va hacia la izquierda en el eje X, entonces sería menos coseno. ¿Cuál es el ángulo con respecto a X? 50 grados. Y lo vas a multiplicar por la fuerza que dijimos que eran 10 newtons. Entonces serían 10 newtons. Por lo tanto, la componente en X, aquí tengo mi calculadora, sería coseno de 50 por 10, va a ser negativo, ya hemos dicho, menos 6.42 newtons. Aquí está la componente en X. Y la componente en Y, o FY, del vector sería seno, es negativo también. Entonces aquí le ponemos signo menos, aquí porque va para abajo, ya hemos dicho, ¿verdad? En el Y. Entonces menos seno de 50 grados, para fx y para fy se agarra el ángulo con respecto a x, por 10, que es el vector. Entonces la componente de ese vector en Y sería seno de 50 por 10 menos 0.642. ¿Por qué le pusimos menos? Porque el vector para cerrarse en Y va para abajo, en el cuadrante número 3, ¿verdad? Ya habíamos dicho que en cada cuadrante es diferente el signo. Entonces la respuesta sería menos 6.42, aquí sería este, y aquí tuve un error porque no multipliqué por 10. Bueno, vamos a multiplicar por 10, por eso no da. Entonces sería seno de 50 por 10, aquí me equivoqué, seno de 50 por 10, 7.66, entonces sería menos 7.66 newtons. Tengan cuidado, aquí se me había pasado a multiplicar por el 10, aunque lo puse, no me fijé. Entonces la respuesta sería la D, una componente en X de menos 6.43, negativo porque va a haber para el eje X negativo, y menos 7.66 en Y porque en el eje Y para cerrar el triángulo es negativo. Nos vemos en el próximo video para el ejemplo número 7.